Bienvenidos a The Basics with Beth TV y me alegra mucho que me acompañen en el episodio de hoy. Estamos tomando un tiempo para afianzarnos en lo básico y realmente profundizando en los fundamentos de la Biblia. Y los estoy guiando a ustedes y a una audiencia global. Estamos recorriendo un libro que escribí hace unos 30 años llamado Getting a Grip on the Basics. Y este libro ahora ha sido traducido a más de 15 idiomas. Así que los animamos, si pueden, no es obligatorio, pero si tienen la posibilidad de conseguir el cuaderno de trabajo a través de thebasicswithbeth.p, nuestro sitio web, en cualquier librería de su zona o en otras tiendas en línea, siéntanse libres de recorrer el libro con nosotros para realmente volver a las raíces, regresar a los fundamentos de la Biblia y establecer una base muy sólida, un fundamento firme para la vida cristiana. Así que estamos en cómo obedecer a Dios. Por ejemplo, ¿cómo es que uno vive esta vida cristiana en obediencia al Señor? Y quiero hablar de esto desde un par de perspectivas, porque las personas pueden tener diferentes percepciones sobre la palabra obediencia y lo que significa. Vamos a empezar hablando de este principio de sí, entonces o porque entonces cuando se trata de obedecer al Señor. En otras palabras, somos salvos por gracia mediante la fe, ¿verdad? Por un lado, la obediencia no necesariamente cambia el amor del Señor por nosotros. Él nos ama, pero nuestra obediencia es una respuesta al amor de Dios. En otras palabras, no obedeces a Dios para de alguna manera hacer obras, volver al legalismo, volver a la ley para que puedas jalar la palanca, presionar el botón, girar la llave y así de alguna forma lograr que Dios te bendiga. Así no es como Dios estableció su reino ni su relación con nosotros, aunque sé que muchas veces llegamos a una relación con el Señor desde ese paradigma. Pero solo quiero compartirte un par de ideas, como dije, a medida que entramos en esto. Sabemos que en 1 Juan 4 dice lo siguiente: no es que nosotros hayamos amado al Señor, sino que Él nos amó y se entregó a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Y continúa diciendo en 1 Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la perspectiva desde la cual amamos al Señor y, como veremos, desde la cual obedecemos al Señor, es la perspectiva de saber que Él nos ama. No es desde la perspectiva de, oh, si no obedezco al Señor, entonces no seré bendecido, entonces Él no me amará, entonces no calificaré para sus bendiciones. No es eso. ¿Me entiendes eso? Obedecemos al Señor porque Él nos amó primero. Él nos ama tanto. Es simplemente nuestra respuesta hacia Él y en esta relación. Teniendo eso en mente, hablamos de esta primera pequeña sección porque Jesús dijo ciertas palabras. Él dijo, si me amas, déjame leerte una. Esto está en Juan 14:21, tal como se encuentra. Jesús dijo esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Así que Jesús está diciendo, oigan, la manera en que demuestran a Dios que lo aman es guardando su palabra, siendo obedientes a su palabra. En otras palabras, no se trata tanto de lo que decimos como, oh, te amo, Señor, te amo, te alabo, aunque eso está bien, pero lo que realmente le indica al Señor que respondemos a su amor es cuando guardamos su palabra. Si me amas, guarda mi palabra. Simplemente haz lo que te dije, y realmente haz lo que te dije por tu propio bien, como veremos. Cuando obedecemos a Dios es para nuestro propio beneficio. Él ha puesto directrices, Él ha establecido formas de vivir, las maneras correctas de vivir, no para que Él sea de alguna manera un Dios esquizofrénico que no encuentra placer a menos que simplemente le obedezcamos. No, no. Él puso todo en su lugar porque nos ama y quiere que experimentemos su bondad. Cuando obedecemos su palabra y hacemos las cosas a la manera de Dios, somos bendecidos. Pero si lo resistimos, nos rebelamos o decidimos hacerlas a nuestra manera, no somos bendecidos. Es cuando estamos frustrados, vacíos, las cosas no funcionan, la vida no es una máquina bien engrasada, pero al cooperar con el Señor, debes entender que es para nuestro beneficio. Él no es un ogro allá en el cielo diciendo, tsk, 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 ustedes nunca me complacen. No, 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 no.
Ese no es el corazón del Señor. Así que con eso hablemos un poco más al respecto. Quizás digas, bueno, es imposible agradar al Señor. ¿Sabes lo difícil que es cumplir la Biblia, hacer lo que dice la Biblia? Veamos. ¿Es eso cierto? ¿Es cierto que es tan difícil? Mira, Juan 5 dice esto, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos ni pesados. En otras palabras, la Biblia dice, no es tan difícil. En el Nuevo Testamento, los mandamientos de Dios no son demasiado difíciles de hacer. En otras palabras, es posible, podemos hacerlo. Por supuesto, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero es posible. Luego vemos en Filipenses 2, versículo 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, lo cual también es genial, porque es como, estamos hablando de cómo obedecer a Dios, cómo cooperar con Él, cómo cumplir sus mandamientos para recibir el beneficio de una relación con Él que sea bendecida. Bueno, es Dios quien obra en ti tanto el querer, dándote el deseo, dándote la disposición de querer hacer su voluntad, y Él obra en ti para querer y hacer su buena voluntad. En otras palabras, Él te da la capacidad de hacer su buena voluntad, de obedecer. Entonces, en cierto sentido, ¿cuál es nuestro trabajo entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos tener un corazón conforme a Dios que diga, Dios, estoy dispuesto, quiero hacerlo, tus mandamientos son posibles de cumplir. Ayúdame, no es imposible y sé que al cumplirlos soy bendecido. ¿De acuerdo? Sigamos. Esta es la pregunta del $1.000.000. Entonces, ¿qué se supone que debo obedecer? ¿Qué mandamientos debo obedecer? Al final de la lección veremos algunas pautas, cosas que Dios nos ha dado, directrices con las que Él quiere que cooperemos para nuestro beneficio. Pero el mandamiento principal, lo principal que Dios quiere que obedezcamos, ¿qué es? Te vas a sorprender. Es esto. En realidad, en esencia, hay un solo mandamiento. No los 10 mandamientos. Lo vamos a descubrir. Hay un solo mandamiento porque al cumplir este mandamiento, cumplimos todos los demás mandamientos de la Biblia. El único mandamiento en el que profundizaremos es el de amar. ¿Lo sabías? Es el mandamiento de amar. Y al cumplir ese mandamiento, la ley del amor, no hay ninguna ley en contra del amor. Y cuando cumplimos ese mandamiento, sabes que cumple con todos los demás requisitos de la Biblia. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento había tantas leyes que tenían que cumplir, tantas cosas que obedecer? Quiero decir, sería difícil llevar la cuenta de todas las reglas y regulaciones y seguro que las ibas a romper, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, esto es lo que me encanta, en el Nuevo Testamento Jesús lo resumió todo en 2 partes de un solo mandamiento, un mandamiento con 2 partes. Muy bien, entonces leamos esto. Juan 13, Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también debéis amaros unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Luego vemos un poco más sobre esto en Mateo 22. Jesús dijo esto en el versículo 36. Alguien se acercó a Jesús y preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento se resume en estos 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Las 2 partes de ese gran y único nuevo mandamiento que Jesús dijo que vino a traer se encuentran en amar al Señor y amar a tu prójimo. Y toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento, todo puede resumirse solo en esas 2 partes de la ley del amor. Bien, sigamos. ¿Qué tal Romanos 13, 8, 10? El apóstol Pablo dijo esto, no deban nada a nadie, excepto el amarse unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, todos se resumen en esta palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de todas las leyes es la ley del amor. Escucha, ¿cómo se define? ¿Cómo defines amar a tu prójimo? El amor no le hace daño al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley.
¿Cómo amas a tu prójimo? ¿Cómo amas a alguien? Te preguntas a ti mismo, lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy a punto de decir, lo que estoy a punto de publicar, lo que estoy a punto de escribir, lo que estoy a punto de grabar en video, ¿le haría daño a mi prójimo? ¿Lastimaría a otra persona? ¿Le haría daño? ¿Le perjudicaría de alguna manera? ¿Dañaría su reputación? ¿Dañaría sus relaciones? ¿Dañaría su matrimonio? ¿Le perjudicaría en el trabajo? ¿Sería perjudicial? Y si así fuera, entonces tienes que detenerte y decir, ¿sabes qué, Dios? Puedo obedecer eso y no hacer nada que perjudique a mi prójimo. El amor, la Biblia dice que el amor cubre, ¿sabes? El amor cubre. Sí, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero el amor no expone. El amor cubre sabiendo que nosotros querríamos ese mismo trato, ¿verdad? No querríamos que alguien, si nos equivocamos, no queremos que lo cuenten, ¿verdad? Queremos que alguien lo cubra. Y eso dice aquí, el amor no le hace daño a tu prójimo. Es el único mandamiento que se supone debemos cumplir. Muy bien. Santiago 2:8 dice esto, justamente. Si en verdad, de verdad, cumplís la ley real, esto es genial. La ley del amor es la ley real. No tienes que recordar 10 mandamientos ni 100 mandamientos. Solo puedes recordar uno. Es la ley real. Según las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haces bien. Si solo recuerdas la ley real y amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces estamos hablando de una relación con el Señor. Estamos hablando de lo básico. Lo haces bien. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Todos bien hasta aquí? Solo estamos hablando de la ley del amor. En parte, espero que pienses, ok, entonces no tengo que recordar como 1400 mandamientos para cumplir. No. ¿Qué tienes que recordar? Uno, ¿cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti. Puede que sea el mandamiento más difícil de cumplir algunos días, pero solo tienes que recordar uno. Buena noticia. Primera de Juan 3 y empiecen conmigo. Comencemos en el versículo 19. Todo el pasaje trata sobre el amor y caminar en amor, pero el versículo 19 dice, en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿De acuerdo? Amados, presten atención a esto. Amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza en Dios y cualquier cosa que pidamos, la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Hay mucho contenido en ese versículo, pero dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza ante Dios. ¿Qué haría que nuestro corazón nos condenara? Nuestro corazón se condenaría si no obedeciéramos la única ley, la ley del amor. Por ejemplo, si tú sabes y si yo supiera que no estoy caminando en amor hacia alguien, que tengo malas intenciones hacia alguien, que he dicho algo indebido, que hice algo, que de alguna manera le hice daño a mi prójimo, mi corazón me condenaría y el tuyo también. Tu conciencia te molestaría. Y si tu corazón te molesta, entonces no tenemos confianza delante de Dios y no estamos seguros de que vamos a recibir lo que hemos pedido, porque la vergüenza y todo tipo de cosas entran en juego. Pero si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Bueno, en parte podrías decirlo de esta manera, nuestros corazones están limpios delante de Dios por la sangre de Jesús. Punto signo de exclamación. Punto final. ¿Verdad? Por lo que Jesús hizo en la cruz, nuestros corazones no nos condenan. Tenemos paz con Dios. Eso es un hecho absoluto. Pero en la experiencia de la vida, nuestra conciencia puede tener ese sentido de condenación cuando no caminamos en amor y lo sabemos. Nuestro corazón lo sabe. ¿Me sigues? Es una cuestión doble. Hay dos aspectos. Por un lado, siempre podemos tener confianza ante Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero por otro lado, en la experiencia de la vida, hay algo en nuestras relaciones con los demás que, cuando no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nuestro corazón lo sabe y entonces no tenemos confianza. No es porque el Señor no quiera que la tengamos, sino porque nosotros no la tenemos. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, arreglas las cosas. Pides disculpas, oras por alguien, perdonas, caminas en amor y entonces, mi corazón tiene confianza delante del Señor. Y ahora sé que cualquier cosa que pida, Él me escucha y la recibo de Él. ¿Eso tiene sentido? ¿Lo están captando? Eso espero. Bien, quiero ir cerrando. Nos quedan solo unos minutos, pero realmente quiero terminar con algunas cosas prácticas en cuanto a obedecer a Dios en la vida, algunas pautas para vivir. Hay mucho más de lo que podríamos hablar y cubro más en ese capítulo sobre obedecer a Dios, pero lo principal es que debemos obedecer la ley del amor.
Alabado sea el Señor. No es que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Nuestra respuesta porque Él nos amó tanto es amarlo a Él y amar a los demás. ¿Cómo se vive eso en la vida real? Aquí hay algunos ejemplos prácticos, formas prácticas en las que obedecemos al Señor. Obediencia al olvidar el pasado. Sí, olvidar el pasado. ¿Saben qué? En Filipenses dice esto y el apóstol Pablo dijo esto. Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él dijo, a veces tu pasado intentará hacerte tropezar. Todos tenemos cosas en nuestro pasado de las que no estamos orgullosos. Cosas que, si las pensamos, podrían hacernos tropezar, mantenernos en culpa, arrepentimiento, vergüenza o en el pude haber, debí haber, hubiera querido. Pero el apóstol Pablo dijo, yo olvido el pasado y esas cosas que quedan atrás, y puedo hacerlo por lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él derramó su sangre para que yo pudiera ser perdonado y hecho justo en Cristo, y sigo adelante hacia lo que está por venir. Pero aquí está el paréntesis. ¿Y si tu pasado es tu presente? ¿Ves a lo que me refiero? ¿Y si qué pasa si las cosas que ocurrieron en tu pasado te están afectando en el presente? Te están afectando emocional y mentalmente. Quizá estás viviendo con miedo por cosas del pasado. Quizá estás viviendo con ansiedad y tormento. Así que técnicamente es tu pasado, pero como te domina y te afecta tanto en el presente, no es solo tu pasado, es tu presente. Y en ninguna parte de la Biblia dice, olvida tu presente. Dice, olvida tu pasado, pero si tu pasado es tu presente, ¿qué haces? ¿Lo enfrentas? Lo enfrentas. Tienes que tener algunas conversaciones honestas con el Señor y posiblemente necesitas hablar con tu pastor, con algún otro cristiano más maduro o con un consejero cristiano y enfrentar algunas cosas, buscar ayuda y recibir un buen consejo sobre cómo considerar eso perdonado, olvidado, sin vergüenza, sin culpa, hacer disculpas y restituciones según sea necesario. Haces lo que sea necesario para que entonces puedas dejarlo en el pasado. ¿Tiene sentido? Déjalo atrás. Cuando ya se ha pasado, la Biblia dice que olvides lo anterior y sigas adelante. Pero a veces las personas intentan avanzar hacia el futuro y lo que Dios tiene, pero aún están dominadas por su pasado en su presente, y es un gran lío. Entonces viven esa vida cristiana derrotada. Espero que eso tenga sentido para ti. Obediencia y asistir a una buena iglesia. Sí, Hebreos nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino que, al ver que se acerca el día, reúnanse aún más. Reúnanse cada vez más y anímense unos a otros. Sabes, el Salmo 90 dice, los que están plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Hay algo especial en ser obediente al conectarse con el cuerpo de Cristo, al estar plantado y arraigado en una iglesia local. En 1 de Corintios 12, sabes, el apóstol Pablo dijo, Dios coloca a los miembros en la iglesia como a Él le place. Aquí está la pregunta. Hablando de obediencia ahora, ¿en qué iglesia te ha plantado Dios? ¿Dónde necesitas echar raíces y congregarte de manera regular? Con un grupo de creyentes para que crezcas espiritualmente y en la palabra seas animado, sirvas y animes a quienes te rodean. Hay algo especial en conexiones y relaciones dinámicas, como partes del cuerpo que funcionan juntas. Tienes un papel en el cuerpo y no existen cristianos solitarios o independientes que tengan éxito o prosperen en la vida. Nunca hemos visto uno. Hemos visto a muchos que lo han intentado, pero ninguno ha tenido éxito. No existe tal cosa como un cristiano solitario. Estamos diseñados para estar conectados. Nuestro propósito, nuestro destino, se encuentra cuando nos reunimos con otros hermanos y hermanas en la iglesia local de la cual Jesús es la cabeza. Amén. Muy bien, así que sé obediente en eso y déjame darte un par de conclusiones más aquí. Sabes, una muy importante es ser obediente en el bautismo en agua, ¿sabes? Si nunca has sido bautizado en agua por inmersión, si nunca has tenido la experiencia de hacer una declaración pública de tu fe y decir, Jesucristo es el Señor de mi vida y quiero que todo el mundo lo sepa. Y al ser bautizado en agua, al sumergirme, dejo atrás mi vida pasada. He sido crucificado con Cristo. El viejo hombre está sepultado y muerto, y cuando salgo de ese agua, salgo a una vida nueva. Amigo, hay algo que sucede cuando eres bautizado en agua. Está esa declaración pública de la obra interior.
Eso ya ha ocurrido, pero simplemente lo estás significando con el bautismo en agua y haciendo esa declaración pública. Y parece que cuando sales del agua hay una gracia extra, por así decirlo, para caminar en una vida nueva. Así que sé obediente en el bautismo en agua. Bien, hablemos ahora de otra área de obediencia. Bien, obediencia en la separación del amor al mundo. Muy bien, hablemos de eso. En esta época, sabes, entre muchos de nosotros como cristianos, necesitamos ver una diferenciación en lo que respecta a nuestras vidas como cristianos y qué diferencia hace ser cristiano. ¿En qué es diferente tu vida de la de quienes te rodean? Veamos esto en 1 Juan 2. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, amas a las personas del mundo, pero dice, no améis al mundo, el sistema del mundo, la mentalidad del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo ahora lo va a definir. Todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que aquí está hablando sobre el amor al mundo, y nosotros estamos hablando de obediencia aquí. Ser obediente, decir, Dios, no voy a vivir por amor al mundo. Y el mundo está definido muy claramente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así que lo opuesto a esas cosas es por lo que queremos vivir. Queremos vivir para las cosas que agradan al Señor, cosas que honran a Dios. Y a veces tienes que tomar decisiones sobre lo que haces con las puertas de tus ojos y de tus oídos. ¿Qué vas a permitir que vean tus ojos? ¿Qué vas a permitir que escuchen tus oídos? Especialmente cuando se trata de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y por supuesto, lo opuesto a eso es la humildad, la pureza, ¿verdad? Honestidad, integridad, una vida sana. Y eso es en lo que quieres ser obediente. Y a veces tus amigos pueden pensar, bueno, eres un aguafiestas. Bueno, está bien entonces, sé un aguafiestas. ¿De qué sirve estar en un círculo? Sé un cuadrado. Por último, hablaremos de esto de nuevo en uno de nuestros últimos capítulos juntos y en una de nuestras últimas sesiones, pero la obediencia al contarles a otros acerca de Jesús. Sé obediente, amigo, en ser un testigo de Cristo. ¿Sabes? Jesús dijo en Marcos 16 y en Mateo 28, es la gran comisión. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Amigo, todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y más que una responsabilidad, tenemos el privilegio de ser obedientes al compartir nuestra fe, al brillar la luz del evangelio y al contarle a la gente acerca de Jesús. Como dije, hablaremos más de eso en nuestro último episodio juntos, pero quería plantar la semilla ahora. ¿De qué hablamos? Pongámonos serios con lo básico. Crezcamos hasta la madurez en Cristo. Ser maduro en realidad es simplemente ser básico. ¿Cómo estamos creciendo en nuestra fe o echando raíces en algunos de estos temas tan simples, tan básicos como el de hoy? ¿Cómo obedecer a Dios? Espero que lo hayas entendido y te hayas sentido motivado, desafiado, animado o exhortado, quizás sintiendo al Espíritu Santo tocando tu corazón para decirte, necesitas hacer eso. Perdona, suéltalo ahora. Sé obediente y vuelve a la iglesia. Camina en amor. Ama al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Muy bien, me ha encantado estar con ustedes y espero verlos en nuestro próximo episodio juntos. Seguiremos profundizando en lo básico. Oye, muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Espero que te hayas sentido animado. Asegúrate de presionar el botón de seguir para que puedas disfrutar de todos los fundamentos bíblicos durante la semana y mantenerte animado en tu fe. Y no olvides compartir estos mensajes con tus amigos. Si deseas más información sobre nuestro ministerio, siempre puedes visitar thebasicswithbeth.com. Esto es thebasicswithbeth.com. Ha sido un placer estar contigo y espero verte la próxima vez aquí mismo en pray.com.